Vamos a ponerlo en pantalla completa. Perfecto. A ver, un minuto, chicos, un ratito. Listo, chicos, vamos de una vez entonces a hablar sobre Mycobacterium y después vamos a tocar las espiroquetas. Como mencionan acá, ya nosotros ya hemos visto en nuestras primeras clases de prácticas las imágenes correspondientes a los bacilos ácido alcohol resistentes. Acuérdense que cuando ustedes vean en una tinción de Nielsen, como está en la imagen, solamente vamos a describir bacilos ácido alcohol resistente, nada más. No puedo yo ponerle si esto corresponde a Mycobacterium tuberculosis o no.
Ojo con eso, ¿ya? Entonces, y les comento rápidamente un casito que ha pasado esta semana en mi hospital. Tenemos una paciente hospitalizada, es una paciente extranjera, ¿ya? Que se hospitalizó porque tenía dolor en la nalga, ¿ya? Tenía un dolor en en la nalga derecha. Y bueno, pues cuando llegó a la emergencia, esa nalga estaba infectada, estaba eritematosa, todos los signos cardinales de lo que se llama la inflamación, ¿no? Dolor, rubor, calor, edema, ¿no? Hinchazón. Entonces, todo eso tenía en esa nalga la paciente. Cuando le hacen la ecografía, se dan con la sorpresa que hay pus, es un absceso lo que tenía formado, entonces tenían que entrar a sala de operaciones para debridar toda esa pus. Hicieron eso y nosotros nos hemos enterado porque de esa muestra la mandaron para cultivo de bacterias. Entonces, en el cultivo de bacterias no salió nada, pero se detectó bacilos ácido alcohol resistente, una cruz en esa muestra. Nos llamó la atención que hayan estos bacilos en este tipo de paciente, todo, y el cultivo bacteriano negativo. Y se fueron y pedí que mis residentes vayan a ver el caso, ¿no? De esta paciente. Van a hacer el caso y cuando hablan con la paciente refiere qué cosa como antecedentes de que ella se había hecho esas cirugías plásticas, entre comillas, em, de retirarse grasa del abdomen y ponérsela en la nalga. Eso fue lo que hicieron. Pero dice ella que esa grasa que se la retiraron, no sabe cómo lo trataron o cómo lo manejaron, y que después de ahí eso le pusieron en la nalga. Entonces, en sus nalgas, ¿no? Después dice a los 7, 8 días de ese procedimiento que ya había pasado, que no era en un lugar reconocido, sino eran estos centros que hacen estéticas, etcétera, que la verdad que no sé cómo lo hacen. Pero bueno, la cosa es que le sacaron grasa y le ponen grasa en la nalga porque ella quería pues verse con mayor, pues, no sé, ¿qué diríamos, no? Bueno, la cosa es que al hacer esto la paciente, 8 días después de esa cirugía, comienza ya a aparecer el dolor, ¿no? Y el malestar que tenía, le quemaba en esa zona, entonces ya 3 días después, como ya era intenso y estaba haciendo fiebre, es que acude a la emergencia. Y bueno, en la emergencia pues hacen todos los procedimientos pensando que es algo bacteriano, y cuando nosotros le hemos reportado que son bacilos ácido alcohol resistentes, ya le cambiaron el tratamiento, le han comenzado a dar tratamiento para la tuberculosis, imagínense. Pero cuando uno revisa un poco más la historia y el detenimiento, el cuadro clínico es muy rápido. O sea, ahora vamos a ver que los cuadros clínicos en tuberculosis son lentos. No es de la noche a la mañana, no es en 7, 8 días, son más o menos el cuadro clínico te toma de 1 mes hasta 3 meses aproximadamente. O sea, para que ustedes me digan, sí, doctora, tengo el paciente con tos, baja de peso, tos más de 15 días, que está botando sangre, ese paciente ya tiene como mínimo 3 meses ya que estaba ahí con la tuberculosis, para que llegue a ese cuadro. Entonces, que esta paciente haya hecho ese cuadro y que le haya salido ácido alcohol resistente positivo y que después esté empezando a hacer TBs es poco probable. Si ustedes revisan literatura, van a encontrar que lo que está relacionado con cirugías plásticas, con implantes, son las micobacterias atípicas. Y las micobacterias atípicas tienen un crecimiento más rápido que Mycobacterium en tuberculosis. Existen también micobacterias atípicas de crecimiento lento y todas ellas producen afectación de partes blandas. Y bueno, pues entonces al final es más probable que esta sea una micobacteria atípica con esta paciente. Estamos esperando que crezca el cultivo, porque el cuadro clínico ha sido muy rápido. Bueno, entonces son bacilos rectos curvados que pueden estar en grupos o son inmóviles y sin esporas. Todas las bacterias son aeróbicas, su pared es rica en lípidos, ácido micólico. ¿Se acuerdan ustedes que por esta característica de la pared celular es que hace que yo tenga que colorearlo con el Sil-Nielsen? Por eso que no tengo ningún otro tipo de coloración, ¿ya? Entonces eso no se vayan a olvidar. La coloración gran no, creo que en internet por ahí, no sé, algunos por ahí me sacaron información que decía que son bacilos gran negativos. Ojo, la tinción gran no es su tinción ideal, es la tinción de Sil-Nielsen, y esa es por la característica de su pared celular.
Lysine Nielsen, ¿en qué consiste? Fucina fenicada y el azul de metileno, ¿no? Entonces, acuérdense que a esto le vamos a llamar bacilos ácido alcohol resistentes. Los que son patógenos para el hombre, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, los que son patógenos a los animales, pero también para el hombre a veces, Mycobacterium bovis, avium y simiae, los que son ambientales, los famosos atípicos, según la clasificación de Rangio, que pueden ser fotocromógenos, como el Cansasis, simiae y marinum, los escotocromógenos, que son Scrofulaceum y Gordonae. Ahora, ¿qué significa un fotocromógeno? Que produce un pigmento a la luz. El escotocromógeno no necesita formar pigmento a la luz. Los no cromógenos simplemente no desarrollan ningún tipo de pigmento, ulcerans, avium, cenopi, y de desarrollo rápido nos vamos a referir a los que sean menores a 7 días, como Fortuitum feli y Smegmatis. Aquí es Smegmatis, ¿ya? Bien, entonces si mencionamos al género Mycobacterium, podemos ver que tiene ciertas características. Si se puede desarrollar hacia 22 grados centígrados, creo que todas las micobacterias van muy bien. O sea, tienen la catalasa a 22 grados, pero a 70 grados solamente va a ser el labio ni las micobacterias atípicas. El ácido nicotínico me va a dar positivo solo con tuberculosis, con bovis, avium y atípicas no. La nitrato reductasa es solamente con tuberculosis y esta era una de las antiguas determinaciones que se hacían. Una de estas pruebas se llamaba la prueba de Gries. Esa prueba de Gries lo que buscaba era la nitrato reductasa. Entonces uno lo sembraba en el medio del lobo Jensen y esperabas aproximadamente tus 20, 25 días y ahí es donde uno se veía pues ese cambio de color. Entonces al ver ese cambio de color uno decía, ah, sí, hay crecimiento de Mycobacterium tuberculoso. Los antibióticos de los cuales resultan siendo sensibles, Mycobacterium tuberculosos y bovis, mientras que para avium y para típicos son resistentes. O sea, hablamos de los tratamientos que reciben para la anti-TB, ¿no? O sea, isoniazida, rifampicina, ¿no? Normalmente resultan siendo sensibles, pero para las micobacterias atípicas no. Por eso que si yo estoy sospechando en ese caso que les comenté, que sería una micobacteria típica, el tratamiento de la tuberculosis no le va a hacer nada, porque no es el tratamiento correcto. Ahora, la sensibilidad en los animales, sobre todo con cobayo con tuberculosis, conejo con el bovis, en el avión con el pollo y el conejo, mientras que las atípicas no muestran alguna sensibilidad con los animales. Mycobacterium tuberculosis, ¿qué es lo que nos ocasiona? Bueno, ya esto es algo muy antiguo, se ha visto en momias, por ejemplo, de aquí de nuestro país, que han tenido un famoso mal de POC, que es la tuberculosis ósea. Entonces, desde ahí ya uno ya lo viene encontrando, ¿no? Villarín dice en 1865 y Lanet en 1882 describen la clínica de la enfermedad. Koch es el que descubre el bacilo, por eso que también se le conoce con el nombre de bacilo de Koch. Calmet y Guerin son los que crean en 1921 lo que es la vacuna de la BCG, ¿no? Del bacilo Calget-Merin. Por eso es que llevan el nombre, ¿no? Entonces, desde ahí, y bueno, y esta vacuna es la que se viene aplicando. Es la vacuna que se le pone a todos los recién nacidos para evitar el riesgo de qué cosa, de que me haga alguna infección por micobacteria, pues extrapulmonar o que ponga en riesgo la vida del paciente. Waxman en 1946 evaluó pues que la tuberculosis se podría hacer con tratamiento con la streptomicina. Ahora ya sabemos pues que el tratamiento para la tuberculosis son varios fármacos, que les decimos las drogas de primera línea, isoniazida, rifampicina, streptomicina, ¿no? Etambutol, piracinamida, y son las que se les dan. Ahora, para la segunda línea, cuando uno dice resistencia con segunda línea, es porque ya tiene resistencia a los aminoglucósidos y a las quinolonas. Entonces yo ahí ya tengo que ir pensando en otras alternativas de tratamiento. Bueno, ¿qué características tiene el Mycobacterium? Son bacilos rectos curvados, que nosotros estuvimos viendo en la imagen del Sil-Nielsen de 0,2 a 0,6 por 1 a 10 micras. No poseen flagelos, no tienen cápsula, no tienen esporas y su estructura pues constituye su pared que está formada de lípidos, que son los ácidos glicólicos y también contienen proteínas como el ácido glutámico y el diamino pimélico. También resulta siendo que esta pared celular es inmunogénica.
Entonces eso va a generar qué cosa, que los fosfolípidos también pueden inducirme a necrosis. Entonces por ahí es donde se van a producir qué cosas, los anticuerpos. Vamos a ver que aquel paciente que tiene tuberculosis va a desarrollar qué cosa, va a activar lo que llamamos nosotros el interferón gamma, más adelante también lo vamos a volver a mencionar, y ese interferón gamma es lo que nosotros vamos a dosar en aquel paciente que se tiene sospecha de tuberculosis latente. Entonces, si mencionamos algunas características de tuberculosis, es una bacteria aeróbica estricta, produce ácido nicotínico, que lo permite diferenciar del resto de otras micobacterias, la nitrato reductasa, la enzima catalasa solamente lo va a producir a temperatura ambiente y se va a multiplicar cada 15 a 18 horas. O sea, no es un crecimiento rápido, por eso nosotros decíamos que micobacterias pues es más de 15 días todavía para nosotros decir la presencia, ¿no? Y por eso que esa es una de las limitaciones que se tiene con micobacterias y se buscan las pruebas moleculares, como muy bien ayer estuvieron comentando los compañeros, pues en el caso, bueno, yo ayer me reuní con mi grupo de lo que correspondía al caso clínico de tuberculosis. ¿No? Es resistente a la desecación, inactivo por años en los tejidos, a los agentes químicos, desinfectantes, ácidos y bases fuertes que son hidrofóbicas. ¿A qué cosa va a ser sensible? Al alcohol, a los rayos ultravioletas, 2 horas a la luz del sol y 24 horas a la sombra, a temperaturas elevadas, dice, pero puede morir a una temperatura, dice, de 62 grados centígrados, ¿no? Entonces, en el cultivo de Mycobacterium, pues requiere de medios muy nutritivos, ¿no? Aminoácidos, glicerol, lípidos. En el Lowenstein Jensen es uno de los medios de los cuales requiere de huevos, papa, glicerina, y estos se van a tener que desarrollar entre de 2, 3 a 4 semanas. Los medios se tienen que mantener a una temperatura de 37 grados centígrados, que es más o menos la temperatura corporal, y a esa temperatura es que van a desarrollarse estas colonias. Estas colonias también van a tener que necesitar no exposición a la luz del sol, como ustedes muy bien observaron en la anterior diapositiva, los rayos del sol también matan a la micobacteria. En el medio Ogawa se prepara con los huevos y el ácido glutámico. El ácido glutámico es el famoso Ajinomoto, ¿no? Que es este sazonador de las comidas. Ahí está. Y además también se tiene el caldo de Middlebrook, ¿no? En el caldo de Middlebrook es un caldo que nos permite también el crecimiento eh, para la micobacteria, pero el caldo de Middlebrook más bien nos favorece el crecimiento en poco tiempo. Entonces tiene sales inorgánicas, contiene aminoácidos y se va a desarrollar dentro de 7 a 10 días aproximadamente. Y eso es lo que tienen los cultivos de medio líquido, esa es la ventaja que tienen los cultivos de medio líquido. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿y cultivos de medio líquido hay en todos los hospitales? No. Solo ciertos lugares nomás cuentan con el cultivo de medio líquido. La mayoría, por ejemplo, si me preguntan 2 de mayo, seguimos todavía trabajando con los cultivos de medio sólido. Y con cultivo de medio sólido, Ogawa. ¿Por qué? Porque es más fácil su preparación a comparación de Lowenstein Jensen. Lowenstein Jensen también se puede hacer, pero toma más tiempo. Pero Lowenstein Jensen hay empresas que también lo venden preparado el medio. Bueno, aquí se describen las colonias, como pueden ver muy bien, cremosas, rugosas, aspecto de coliflor, fondo seco, ¿no? Eso es lo típico de las colonias que corresponden a Mycobacterium tuberculosis. Esta imagen la tomé yo por si acaso, esta no es una imagen tomada del internet, ¿no? Esta es una imagen así en vivo, de la cual en el cultivo de medio líquido ustedes van a evidenciar cuando lleven al microscopio el cultivo de medio líquido, esta es la imagen característica de Mycobacterium tuberculosis. O sea que hay varias micobacterias, sino que se agregan de esta manera y esto es lo que se le conoce con el nombre de factor cordón. Entonces, factor cordón positivo. Y si te dicen factor cordón positivo, es igual a ¿qué? Mycobacterium tuberculosis. Algunas características en cuanto a la patogenia, esto es patógeno para el ser humano, casi todos sus constituyentes son antigénicos, no producen endo ni exotoxinas, tiene capacidad para multiplicarse dentro de los macrófagos,
Los macrófagos que van a estar sensibilizados son los que van a liberar ciertas citoquinas, ¿no? Ahí está el factor de necrosis tumoral, eh, los factores de necrosis tumoral y aquí también va a estar el interferón gamma, como lo vamos a ver. Este es el factor cordón y este factor cordón dice está dado por un glucolípido que va a formar agregados de la bacteria. ¿Ven? Entonces aquí hay miles, cientos de bacterias que se han formado y adoptan de esta manera. Y esto me está diciendo qué cosa es Mycobacterium tuberculosis. ¿Mm? La virulencia también va a tener que ver con el factor cordón y inhiben la migración de los leucocitos. O sea, es un mecanismo de defensa que también tiene la micobacteria y por lo tanto, pues no, los medicamentos pues tienen que actuar bajo diferentes formas. Ahora, los linfocitos T dice que van a estar estimulados, son los que nos van a liberar el interferón gamma que va a contribuir a la necrosis tisular. Este interferón gamma es lo que nosotros vamos a valorar con la prueba que se llama el cuantiferón, ¿ya? Que es una prueba que se hace en sangre en personas que han tenido antecedente de contacto con tuberculosis. Y la otra prueba que también se utiliza, que es el PPD, la prueba de tuberculina, ¿no? La famosa prueba de tuberculina, que se utiliza pues esta jeringuita y que se mide el tamaño dentro de 3 días aproximadamente, de 48 a 72 horas. Uno hace la medición de la zona donde yo apliqué la tuberculina para ver si la persona tenía un antecedente de exposición a tuberculosis. Si es que me sale con un valor mayor a 15, entonces es positivo. Si es mayor o igual a 10, estaría pensando si es personal de salud, también sería positivo. Y hasta en los inmunosuprimidos se dice que tiene que ser un valor mayor o igual por encima de 5 milímetros. Entonces esas mediciones se hacen y con base a ello pues se iniciará tratamiento. Mm. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que los bacilos que son fagocitados por los macrófagos van a tener que ser destruidos o bien se van a poder multiplicar. Y si se van a multiplicar son los que van a ocasionar la infección. Mencionábamos que para la respuesta celular contiene una serie de sustancias químicas, componentes proinflamatorios, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma es el que nosotros también podemos cuantificarlo en sangre. Entonces, la presencia de estos componentes proinflamatorios nos pueden destruir a los bacilos, pero pueden generar una infección latente. También, por otro lado, está la respuesta pues, a los antiinflamatorios, ¿no? De manera antiinflamatoria, con el factor de necrosis tumoral beta, la interleuquina 10, de las cuales si no se controlan esta multiplicación bacteriana, lo que terminará ocasionándome la enfermedad en el paciente. Ahora, la infección tuberculosa puede ser de dos maneras. Puede ser una infección primaria, donde la transmisión aérea corresponde al 97%, y la secundaria o reinfección, de la cual es endógena a partir de focos inactivos, o sea, los focos ahí que están silentes, durmiendo, y la exógena que puede ser por contagio. Aquí los macrófagos son los que están más activos y la hipersensibilidad lo que va a hacer es inducir al tejido de calcificación formando pues estas lesiones focales. Esto es importante también tener en cuenta. Este es el formato con el que se trabaja para el llenado de muestras de Mycobacterium tuberculosis. Y nosotros sugerimos que deben de llenar toda esa información. De verdad que si yo les mostrara las solicitudes que me llegan, no me colocan toda la información y hay que estar llamando al colega para que nos comente del caso, ¿no? Y acá nos piden pues hasta el teléfono, la dirección del paciente, todos estos datos porque tienen relevancia, porque si, por ejemplo, algo pasara con su muestra, Dios quiera que no, pero supongamos que si algo pasara con su muestra y no tenemos cómo comunicarnos con el paciente, pues para eso necesitamos el número telefónico, pues, del paciente, ¿no? Y si queremos reportarle algún resultado, algún avance, también. Entonces ya con eso es importante. Nosotros también hemos tenido que a veces, por la mala letra que tienen los colegas, los apellidos también los escriben mal. Y a veces también nos ha pasado de que como los escriben mal, se registran mal en el sistema y de ahí nunca ubican al paciente. Eso también, ¿no? También hay que tenerlo en consideración. Entonces tienen que llenar toda esta información para que
se pueda conocer bien la historia del paciente. Nosotros le pedimos bastante esa información, sobre todo cuando vamos a trabajar con las pruebas moleculares, ¿sí? Porque ahora lo que están haciendo es que piden las pruebas moleculares para COVID como si fuera, no sé, algo más de la rutina, cuando no debería ser así, ¿ah? Bien, en el diagnóstico por tuberculosis, si lo vamos a ver por microscopía, ya hace un momento decíamos la tinción de Sid-Nielsen, en la cual aquí yo tengo que verlo con el objetivo de 100x, eso implica verlo con aceite de inmersión, está visto a mayor aumento. ¿Mm? Entonces, aquí al otro lado lo que yo estoy viendo es con la tinción de auramina, rodamina. Entonces, esa tinción fluorescente lo que me va a permitir es ver qué cosa, tu presencia de los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿ya? O sea, estos bacilos. Y de inmediato, todas las láminas que salgan positivas, voy a tener que hacerles la tinción de Sid-Nielsen. Porque esta prueba, más bien con la auramina, rodamina, tiene más alta sensibilidad, ¿ya? Pero su especificidad no es tan buena. Por eso que lo tienen que hacer a todas las positivas, se les tiene que correr o tienes que hacerle la tinción de Sil-Nielsen. Bueno, la recolección de la muestra, se sugiere que tienen que ser 2 muestras, ¿no? Una en un día y la otra el siguiente día. Decirle al paciente, pues, que debe tomar bastante líquido, porque acuérdense que el líquido lo que hace es, movilizar secreciones. Entonces, esa es la recomendación que hay que tener en cuenta con el paciente, ¿ah? Una vez recibida la muestra, entonces esta muestra se tiene que cultivar. Por otro lado, este de acá es un cultivo de medio sólido, ¿no? En la cual ustedes ya hemos descrito las características de las colonias. Existe también una prueba hecha aquí en Perú que se llama la prueba de MOTS, que es la susceptibilidad de los antibióticos, pero de manera objetiva a través del microscopio, ¿no? Entonces, esa es la prueba MOTS, y esa es una prueba que lo hicieron los de la Universidad Cayetano Heredia. Creo que ya no se está utilizando tanto, no lo escucho mucho, pero lo característico de esta prueba MOTS es que yo aquí tengo 2 pocillos que es para la parte de la identificación de las micobacterias. Y estos otros 2 pocillos, uno es para isoniazida y otro es para rifampicina. Entonces, cuando yo tengo una micobacteria tuberculosis positiva, tiene que crecerme en los 2 pocillos de color amarillo. Primero reviso los pocillos que haya crecimiento. Si hay crecimiento, de inmediato busco los pocillos de la isoniazida y la rifampicina, que eso es lo que se hace a continuación. Entonces se verifica con estos pocillos y si crece, por ejemplo, aquí, ya me estaría indicando que es resistencia. Pero si no crece, significa qué cosa, que esto es sensible, ¿no? Y así sucesivamente se va valorando para cada una de las muestras, ¿no? Que se recibe. Ahora, la ventaja de esta metodología que también trabaja con Carlo Mindelbrück, se trabaja solamente con muestras de sputum y el resultado lo tienen aproximadamente después del quinto día. Ya porque es en el quinto día donde se va a evidenciar la positividad. Miren ustedes que esto se puede ver así, ¿no? Se ven como formas de comas, ujú, así como pequeños agregados, de la cual ya estaría diciendo que esa muestra es positiva, ¿ah? O en cuanto a las técnicas moleculares, por ejemplo, aquí tenemos al famoso GenExpert, que es tan ampliamente utilizado ahora. Todo el mundo nos pide ahí en el laboratorio, doctora, quiero que le hagan su GenExpert, pero el GenExpert también tiene ciertas indicaciones en las cuales uno les tiene que hacer. Yo les comentaba ayer que este tipo de pruebas solamente han sido validados para las muestras de esputo, pero la Organización Mundial de la Salud también hizo un documento en el que hacía referencia de que podría ser para cualquier tipo de muestra del tracto respiratorio bajo, incluido también líquido cefalorraquídeo. Y este año, por ejemplo, también ha salido en la población pediátrica. En la población pediátrica, en la cual se le ha agregado también hasta las muestras de heces, las muestras de biopsias. También se sugiere recibirlas. Al lado derecho ustedes están viendo un reporte, un modelo de reporte del Mycobacterium tuberculosis, pero miren ustedes acá que me están saliendo que es Mycobacterium no detectable, ¿ah? Por si acaso. Una de las características que tienen estas pruebas moleculares
¿ya? Es que me permiten hacer detecciones en muestras que tienen muy poca carga bacilar. Hace un momento yo les decía que las baciloscopías bien me van a detectar muy bien los cuadros de las infecciones. Para que yo tenga una baciloscopía positiva, debo tener alrededor entre 5.000 a 10.000 bacilos en mi muestra. En cambio, las pruebas moleculares y los cultivos solamente necesitan alrededor de 10 o 12 muestras. 10 en el cultivo, 12 bacilos aproximadamente en, en la muestra, ¿no? Pero con 12 bacilos ya puede ser detectado en las pruebas moleculares. Entonces es por eso que nos están haciendo referencia. Ya, entonces puedo yo hacer la detección de que si hay presencia o no de Mycobacterium tuberculosis, pero lo que no voy a poder determinar muy bien qué cosa va a ser la resistencia a la rifampicina, porque para la resistencia a la rifampicina sí necesita alrededor de 100 bacilos, ¿no? Por eso me dicen acá de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro, y eso es lo que nos sugieren, ¿ya? Entonces tengan en cuenta ello acerca de los límites de detección. Entonces, acá lo que yo les venía comentando de lo que nos hace la sugerencia la Organización Mundial de la Salud, para qué tipo de muestras es que se pueden utilizar. Y aquí también nos menciona que en los pacientes inmunosuprimidos y tienes una sospecha, por ejemplo, de meningitis, tu prioridad debería ser el trabajar con las pruebas moleculares, ¿ah? Bueno, la otra metodología que también se trabaja en los centros de referencia es la prueba del genotype, que es una amplificación en ensayos en sonda en línea, ¿ya? Entonces, a partir de la cepa de Mycobacterium que se desarrolla, se comienza a hacer la etapa de la extracción, ¿no? Extracción del ADN y esta luego va a tener que ser colocada en una serie de tiras, ¿ya? Es una serie de tiras de las cuales yo voy a evidenciar la reacción finalmente. Entonces, si hay presencia de Mycobacterium tuberculosis y si tiene alguna resistencia como isoniazida y rifampicina, porque esas son nuestras drogas de primera línea. Y es así más o menos como ustedes pueden ver que se pone así en el reporte, ¿no? Entonces aquí tienen una primera banda, esta primera banda de la cual pues nos hacen referencia, pues, ¿no? Que si es positiva, negativa o es que tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Y además de ello, también aquí te describen qué cosas, si es que alguna de estas bandas aquí aparece, significa que es resistencia. Entonces tiene mutaciones al gen RPO beta, o diría yo también que tendría mutaciones a nivel de la CAT-G, ¿no? O es que también tiene mutaciones, por ejemplo, aquí nos están haciendo referencia en la isoniazida, de la cual tiene dos genes de resistencia, entonces nos hacen la pregunta si también ahí está afectada con esos antibióticos, ¿no? Con la isoniazida. Este es para ver la isoniazida resistencia y esta es la rifampicina, el RPO beta. Esto es lo que ya les estaba mencionando, cómo es que se usa la prueba de Mantux o la prueba del PPD, y luego de 48 a 72 horas es que yo voy a tener que remitir al paciente que acuda y hacer la lectura del halo, ¿no? Por eso dicen aquí que se viene utilizando. Y esto también se utiliza bastante en la población pediátrica, ¿ya? El PPD es lo que se utiliza más en los niños, ya a partir de los 5 años en adelante es que ya uno debería podría hacerse con la prueba del interferón gamma, ¿no? Y al lado derecho tienen la imagen de cómo es que se procesa el interferón gamma para los que son los diagnósticos de la tuberculosis latente, que se hacen las muestras en sangre, ¿ah? Y con la metodología de ELISA. Nuevamente viendo aquí la imagen acerca del famoso PPD, ¿no? Entonces eso es lo que se inyecta, 0,1 mililitro, ¿no? Y se pone la jeringa de esta manera, más o menos en un ángulo de 45, y ahí se procede pues a tomar la muestra, ¿no? Bueno, de hecho que la prevención con la tuberculosis tendría que ser con la vacuna de la BCG, con el cultivo de Mycobacterium bovis que tiene que estar atenuado.
Hace un momento también mencionaba con las pruebas del Gen-Esper que nos están haciendo saber, ¿no? De cuáles son los antibióticos que se utilizan y también, pues, sus mecanismos de acción, como pueden evidenciar, ¿no? Ahí tienen los medicamentos que son considerados en primera línea. Bueno, a propósito de eso, también tenemos aquí un pequeño caso clínico que lo trabajamos con el residente, ¿no? De tercer año. A ver, un ratito, chicos. A ver, listo, chicos. Entonces les comentaba pues que este casito lo elaboramos junto con mi residente de patología clínica, porque fue algo que nos llamó bastante la atención y creo que sí se merecía, y sobre todo más me sirve a mí como una lección, ¿ya? Como una lección que debemos tenerlo en cuenta.
Bueno, esta es una niña de 10 años de edad que venía de Huaral, de la cual esta niña en el mes de mayo del 2021 tuvo enfermedad de COVID-19. Sus padres, toda la familia tuvo la enfermedad. Su mamá a los 27 años, esta niña si tiene 10 años, eso quiere decir que la mamá la tuvo a los 17, 16 años aproximadamente, o sea, casi un embarazo adolescente. Tuvo también tuberculosis pulmonar, ¿no? Tratamiento completo que los recibí a los 13 años de edad. Ya con eso también me estaría diciendo de los probables condiciones o situación económica que pueda tener esta madre, ¿no? O sea, ya desde que ella era adolescente, pues carecía de muchas atenciones, ¿no? Ya con eso ya me está diciendo varias cosas. ¿Mm? Bueno, la niña inicia con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 10 días, ¿ya? 10 días antes que llegue al 2 de mayo, y comienza primero con fiebre de 39 grados, que se día con el metamizol, es decir, tenían que ponerle ahí su ampollita, o por vía oral que le daban su pastilla, y con eso calmaba. 7 días antes de su ingreso, tenía fiebre, 38 grados, vómito, malestar general, falta de apetito y acude al hospital X, en donde le dan el alta. Ahora, ese día se le ocurrió comer a la niña, dice, una pizza. Entonces había comido pizza de la cual tenía guardado como 2 días. Entonces, como dijeron, bueno, esa pizza seguro estaba mal, así que ella se lo comió y como tenía ese malestar de la fiebre, vómito y todo, pensaron que era pues porque la pizza que comió estaba descompuesta y que simplemente fue por ello, ¿no? Por eso que después de inmediato la mandan al alta a su casa con indicación. Pero un día después que la llevaron y que dijeron que no había nada más que simplemente una intoxicación por el alimento, hay un rechazo de los alimentos. Ahí ya viene presentando un rechazo de los alimentos, cefalea en la zona occipital, ¿ok? Y después de ahí, 4 días antes de su ingreso, todavía persisten estos síntomas. O sea, la niña ya tenía falta de apetito, seguía con la cefalea, pero ya 2 días antes del ingreso, esta niña ya comienza a tener relajación de esfínteres. Relajación de los esfínteres, o sea, a la niña se le escapaba la orina, no podía. Entonces, ya cuando la llevan a la emergencia, también la volvieron a llevar, y eso no lo pusimos acá. Pero cuando la llevan nuevamente a la emergencia, ya lo que dicen: "No, esta niña ya parece psiquiátrica, no, debe tener algún problema psicológico, va a tener algo, que eso no está bien, que mejor, deberían hacerla ver con otro médico", ¿no? A un médico psiquiatra le estaban documentando, dice a la paciente. Entonces, ante vista de ello y que no podían hacer nada, le dicen que tiene que continuar en casa, ¿no? Y la mandaron de alta a la casa, ¿no? Pero ya un día antes de que ingrese, al 2 de mayo, ya la pacientita ya no estaba recibiendo órdenes. Entonces, como no le encuentran la causa, la mamá, o bueno, volvieron nuevamente al hospital porque ya no recibía las órdenes. Entonces, en ese hospital, como ya no encontraban la causa, ¿qué hicieron? Simplemente le dijeron, bueno, vamos a ver qué cosa puede tener, pero tampoco como no eran claros con el diagnóstico, la familia decide pedir su alta y la deciden trasladar al hospital 2 de mayo. Entonces la niña ingresa al 2 de mayo ya con que está somnolienta, no responde órdenes, hay relajación de esfínteres, tenía cefalea, etcétera. Entonces ya venía ya con todos estos síntomas. Cuando se le hace el examen físico, la niña ya tenía una leve palidez y en el neurológico llamaba la atención la rigidez de nuca. Entonces, el que tenga ya rigidez de nuca me estaría diciendo que esa niña podría tener meningitis. De las vaciloscopías se le mandó muestra de puto, del aspirado gástrico y miren ustedes que hasta del líquido cefalorraquídeo. O sea, le hicieron una punción lumbar porque acuérdense que cuando yo tengo rigidez de nuca de inmediato yo lo que tengo que hacer es una punción lumbar. ¿Ya? Entonces, hay que hacer el consentimiento del procedimiento que se va a hacer, lo autorizan y se procede a hacer la punción. Se hizo la punción lumbar y miren ustedes que ahí salió negativo, pero esa muestra nos sirvió también para hacerle las otras pruebas que vamos a ver en un momento. En la placa de toras, miren la placa de toras de la niña, ahí está la fecha, o sea, para que me crean que sí esto sucedió tal cual, ahí está.
el Hospital Los de Mayo, el 7 de septiembre. Y miren ustedes que aquí en la radiografía de tórax, en esta zona de aquí, en el lado derecho, se ve un incremento de la trama, ¿ya? Y este incremento de la trama también nos decían que aquí hay algo raro, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? Esa zona opalescente que se ve, que probablemente habría que ver que sí puede ser tuberculosis. Pero como hace un momento les decía, si ustedes vieron, miren, las muestras de esputo resultaron negativas, ¿ok? Entonces, le hicieron aquí también una tomografía de tórax, y comienzan a evaluar en dónde estaría esta lesión. Y se sigue viendo esa imagen, ¿no? Que puede ser por ahí probablemente presencia de Mycobacterium, una presencia de algún granuloma. Entonces estaba para evaluación, ¿no? Entonces estaban viendo de que podía ser eso un granuloma tuberculoso, ¿no? Aquí, que se describe a nivel de la zona del tórax, ¿no? Según las tomografías que habían observado. Entonces, como teníamos la muestra del líquido cefalorraquídeo, se detectó, se optó por hacerle la prueba molecular. Y miren ustedes que en la muestra del líquido cefalorraquídeo de esta niña salió positivo. Acá me está diciendo presencia de Mycobacterium tuberculosis, no había resistencia a rifampicina, entonces sí estaba presente. Pero como no solamente querían saber si de verdad, aparte de la meningitis que estaba presentando la niña por Mycobacterium tuberculosis, esa TB también estaba en otros órganos, y le vuelven a pedir nuevamente en, en las muestras del tracto respiratorio. Pero como la niña al parecer no se podía tomar la muestra del tracto respiratorio, se decidió optar por el aspirado gástrico, que eso es lo más frecuente en los pediátricos. Más bien en los pediátricos lo que más solicitan son aspirados gástricos, porque el niño va a ser difícil que yo le diga, a ver, niño, tose, ¿no? Tose, deja tu flema, es imposible. Entonces, se tiene que trabajar pues con los aspirados gástricos. Y en el aspirado gástrico también salió la presencia de Mycobacterium tuberculosis. O sea, ese Mycobacterium estaba rondando por todos lados, ¿ah? Para que vean ustedes entonces la importancia. Y aquí el detalle es que con esta niña, miren cuántos días había pasado. O sea, esta niña tenía un tiempo de enfermedad de 10 días, pero eso es lo que se había determinado. Puede ser que la niña tenía síntomas muy leves mucho tiempo atrás. Entonces ahí, por ejemplo, en estos casos, la OMS que nos dice que de preferencia, si tienes la prueba molecular, deberías hacerle su prueba molecular sospechando, pues, ¿no? Del cuadro clínico, que están seguros. Entonces ahí sí procede a hacerle la prueba molecular. Lepra, en verdad con lepra, ya saliendo de tuberculosis, ahora vamos a hablar del Mycobacterium lepra. Yo pensé que ya casi ya estaba como que erradicada la lepra, pero ¿saben qué? Hemos tenido casos este año, nos han llegado algunos casitos de Madre de Dios, de Amazonas, de los pacientitos con cuadros de lepra. Y como les decía, la lepra no se puede cultivar, se ve a través de la tinción de Sil-Nielsen, del bacilo ácido alcohol resistente, de las muestras que se toman, que son unos raspados. Son unos raspados que se toman a nivel de las lesiones, que generalmente pueden estar en piel, a nivel de las orejas, por ejemplo. Se toman esas muestras y eso es que se remite al laboratorio y se le hace el Sil-Nielsen, y con eso pues se llega al diagnóstico. Bueno, es solamente ya para confirmar, ¿ah? Y no se hace cultivo, ¿ah? Ojo con lepra, no se hace cultivo. Entonces es una enfermedad muy antigua de distribución mundial. Hansen descubre el bacilo en el año 1873, que también se le conoce con el nombre de bacilos de Hansen. Se hace la primera inoculación experimental en almohadilla del armadillo y también del ratón en 1960, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en esta imagen, eh, pues nos menciona que dice que en Perú pues ha sido eliminado, pero yo veo que ahora sí estamos teniendo uno que otro casito. Claro que estos casitos diría yo que son importados, ¿no? Son de gente que está de tránsito por Lima y por aquí cayeron, y bueno, pues entonces vienen a la consulta y de inmediato uno toma en cuenta ello, y al parecer pues terminaba siendo que era Mycobacterium lepra, ¿no? O sea, la infección de la lepra. La lepra en el Perú, como ven ustedes ahí las imágenes, se tiene una leprosería en San Pablo, por el río Amazonas, cerca de la frontera con Brasil, ¿no? Entonces ahí también se tienen
un centro leprosorio donde pueden estar estos pacientes. Ahora, tengan en cuenta que también Mycobacterium lepra es un Mycobacterium bien lento. Se dice que para la afectación o para que ustedes puedan evidenciar el cuadro clínico es que ha tomado desde el momento de la infección de 2 a 5 años aproximadamente, ¿ah? Para poder ver todo ese cuadro clínico que presentan. Entonces, el Mycobacterium lepra, que son bacilos rectos o curvados, ¿no? Que se pueden agrupar en masas, son intracelulares y también son bacilos ácido alcohol resistentes. No es necesario cultivarlo porque no va a crecer, no favorece y aún pues todavía se mantiene incierto pues esas condiciones pues, ¿no? De que no se hacen cultivos, solamente se trabaja con la tinción de Sweet Nielsen, se envía también anatomía patológica, las muestras de las biopsias que se han tomado, ¿no? Entonces hay que recordar también que en la patogenia el hombre también es el huésped natural, el endémico es el armadillo y va a ser prevalente en las zonas tropicales, sobre todo en aquellas zonas donde hay mucho hacinamiento y que tengan problemas, pues, socioeconómicos, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa que también se menciona con Mycobacterium lepra es que tiene poca infectividad, ¿ven? Por eso les decía, no se estima aproximadamente en 5 años de contacto recién que me pueda hacer el cuadro clínico. Y la transmisión es a través de persona a persona a otra, o de una persona a otra, se disemina por inhalación de aerosoles infecciosos o contacto cutáneo con secreciones respiratorias o contacto de heridas. Entonces, la presentación va a estar en relación con la respuesta inmune que presente el paciente. Entonces vamos a ver nosotros aquí sobre todo dos tipos de estadios con lepra. Lepra tuberculoide, de la cual se hace referencia de que tiene una reacción de hipersensibilidad en 3 cruces. Se describe que es una forma benigna, se ven manchas violáceas como pueden ver ustedes aquí en el lado derecho, ¿no? Manchas violáceas en el tronco y lesiones neurológicas que podrían ocasionar una anestesia. En la histología, como se van a ver en la lámina, se describen como granulomas con células epiteloides y linfocitos, ¿no? Y además también se ven escasos bacilos, ¿no? Esa es la famosa lepra tuberculoide. Entonces, recordar la hipersensibilidad que se puede dar con esta lepra, ¿ah? Porque va a ser diferente a la lepra lepromatosa. Más bien, la lepra lepromatosa no tiene respuesta celular, como el otro sí lo tiene. Forma maligna y muy contagiosa, tiene pápulas infiltradas, cambios tróficos en extremidades, en histología, presencia de los histocitos y pocos linfocitos, y hay numerosos bacilos dentro de los macrófagos. Ven, y aquí tenemos algunas imágenes de lo que se ve en las láminas de pacientes con Mycobacterium lepra, ¿ah? Entonces, lepra tuberculoide, ¿no? Esta es la lepra dimorfa tuberculoide y aquí ya está la lepra lepromatosa. Entonces, acuérdense que la lepra tuberculoide, como ven ustedes ahí, la cantidad de bacilos es poca, ¿no? Como muy bien aquí lo dicen acá. Ya, entonces no hay muchos bacilos, dice que son escasos los bacilos, pocas las células. Ya, eso tenganlo en cuenta. A comparación de la lepra lepromatosa, más bien esa sí va a tener, esa sí va a tener, más bien como dicen acá, presencia de histocitos, pocos linfocitos, pero hay numerosos bacilos dentro del macrófago. ¿M? Entonces, esa es otra característica de las lepras lepromatosas, ¿no? Que también no tienen respuesta celular, es una forma maligna y también muy contagiosa, y que van a producirse pues cambios en las extremidades, ¿no? Cambios tróficos en las extremidades, que eso se le conoce como el nombre de la telescopaje, ¿ya? Bueno, y esto es lo que les estaba mencionando, que a través de las lesiones uno ya podría decir que estoy frente a una lepra tuberculoide, ¿no? Porque no veo muchos bacilos, ácido alcohol resistentes son escasos los bacilos, ¿no? Que se describen aquí en la literatura. Y bueno, aquí también les dejo una tabla resumen acerca de cómo puedo yo diferenciar a la lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. ¿Ah?
Por ejemplo, la infectividad resulta siendo muy alta con la lepra lepromatosa, mientras que con tuberculoide es baja. La respuesta inmune, o sea, ¿quién responde al test de lepromina? Lo va a responder los pacientes que tienen la lepra tuberculoide a comparación de la lepra lepromatosa. ¿M? Y así sucesivamente van comparando uno tras otro, ¿no? Pero esa tabla es muy importante para hacer la diferenciación, ¿no? De estos cuadros, ¿no? De lepra. Entonces, para el diagnóstico, no se vayan a olvidar, tinción de Nielsen, nada más, no se cultiva. ¿De dónde voy a tomar las muestras? De la mucosa, del tabique nasal, de la piel, ¿no? También se le puede tomar de esas zonas, ¿no? Entonces, el paciente se le va a tener que hacer, ¿qué cosa? Inmunizar con la BCG y también va a recibir tratamiento, ¿no? Con los medicamentos, como mencionan aquí en la presentación. Bien, hasta aquí es la primera parte de Mycobacterium. Voy a compartir ahora mi pantalla con respecto a este otro grupo de gérmenes que son las leptospiras y borrelia. Listo. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta con Mycobacterium? Todo claro, doctora. Ok. Bueno, seguimos entonces, segunda parte. Leptospiras y borrelias, estas ya tienen poquitas diapositivas, no se preocupen, ya vamos a terminar, ya los voy a dejar descansar. Entonces, estos son los puntos. Y solamente para mencionar acerca de las espiroquetas. ¿Qué podemos decir de las espiroquetas? ¿No? Entonces, son bacterias que tienen forma de espiral, que pueden tener diferentes tipos de movimientos, rotación, flexión y helicoidal. Son bacterias gram negativas, pero se van a teñir débilmente, se observan en campo oscuro. Nos describen que se puede dividir, ¿no? O por difisión binaria transversal. Esa es una característica que tienen las espiroquetas. Y aquí tenemos la familia de las espiroquetas, las que lo conforman, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos hablan de la borrelia, treponemas y leptospira. En esta oportunidad yo solamente voy a coger a borrelia y leptospira porque treponemas lo van a hablar en otra clase, ¿no? Que constituye las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, si mencionamos a la famosa leptospira, de la cual tiene una distribución mundial y está en los animales domésticos y salvajes, también está presente en las aguas estancadas, que es ahí si, por ejemplo, hay personas que se bañan en estas aguas estancadas, pues se hace susceptible a que puedan adquirir la infección por leptospira. Y eso se ve con relativa frecuencia, ¿ah? Sí se ve. Ahora, aquí en Lima yo no he visto casos de leptospira. Generalmente los casos de leptospira que nos llegan son más bien más importados. O sea, me refiero a que vienen de otras zonas y cuando ya se complican vienen aquí al 2 de mayo a hospitalizarse, ¿no? Lugares en donde se ve más leptospira, si me preguntan aquí en Perú, en las zonas de selva, Iquitos, Madre de Dios, Ayacucho también hemos reportado casos con leptospirosis. Ven ustedes aquí en la imagen tranquilamente que las leptospira pues son muy finas, pero son bien largas, ¿no? Y tienen dos flagelos periplásmicos a lo largo, ¿no? Y tiene un extremo que es medio dobladito, aquí, ¿no? Entonces tiene un extremo doblado que es como un ganchito y esta resulta siendo es móvil por rotación, dice, ¿no? Solamente mencionar que es una bacteria aeróbica estricta. Para su cultivo requiere de ácidos grasos de cadena larga y también el suero del conejo tiene un desarrollo lento entre 26 a 30 grados centígrados de 1 a 4 meses. Entonces, como ven ustedes, en la parte de microbiología no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, hasta que yo tenga eso, el paciente se me va a morir. O ya con la clínica yo estaré sospechando ya cuál podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el diagnóstico? Se hace con anticuerpos, detección en sangre, ¿ya?
Entonces, la lectospira, como vemos, tenemos aquí lectospiras de diferentes tipos, de las cuales la que es la más frecuente, patogénica para el ser humano, es la interrogans. Pero ven ustedes que hay varias lectospiras, pero la más frecuente es interrogans. Miren ustedes que aquí tenemos otras lectospiras que son saprofíticas, como la biflexa. ¿M? Biflexa también se menciona bastante en la literatura, pero acuérdense que esta es saprofita. ¿Ah? Entonces, la transmisión de la lectospirosis, ¿cómo va a tener que ser? Como les decía, aquellas personas que se bañan en los lagos, en las aguas estancadas, ahí, por ejemplo. ¿Por qué en estos lugares? Porque en estos lugares, estos animalitos como las ratitas, al momento de orinar, van a dejar ahí a la lectospira. Entonces, en esas aguas contaminadas, que ya está presente la lectospira, y si la persona pues tiene una puerta de entrada para que pueda ingresar, la lectospira lo hará. Y eso va a generar los síntomas, el cuadro clínico del paciente, en la cual pues está sobre todo relacionado con la fiebre, el malestar general, la cefalea, y en ciertos casos va a tener que desarrollar hasta ictericia. Y se describe que alrededor del 10% de los pacientes que hicieron lectospirosis van a hacer una complicación que se llama la enfermedad de Weil, que es una enfermedad icterohemorrágica. Entonces, como les decía, el animalito, las ratitas van a eliminar su orina en las alcantarillas, el hombre se va a contagiar a través de las heridas, ¿no? De las heridas que pueda tener en la piel o en las mucosas, y por ahí va a ingresar la bacteria o la leptina a todos los órganos, ¿no? Por eso que ya en esta complicación eh, me va a hacer una bacteremia, me puede hacer una bacteremia, vasculitis, fiebre, disfunción hepática, que va a estar acompañado de la ictericia, la nefritis, hemorragia y también cuadros de meningitis, ¿no? Finalmente. Se dice que esta enfermedad, el periodo de incubación es alrededor en promedio de 10 días, pero puede abarcar de 2 a 20 días. En la primera semana el paciente sobre todo va a manifestar lo que es los cuadros clínicos de la fiebre, ¿no? Durante la primera semana. Después de ahí, a partir de la segunda, la tercera semana, la fiebre va a ir disminuyendo, pero lentamente, ¿no? Entonces, la leptospira se puede presentar en sangre, en líquido cefalorraquídeo y también en orina. Pero en la primera semana se sugiere pues hacerlo en muestras de sangre, por eso que nosotros qué cosa vamos a hacer, la detección de anticuerpos. Lo otro es que también lo pueda detectar si mi paciente viene en clínica pues para afectación del sistema nervioso central, entonces va a tener que solicitarse hacerle una punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo. Si mencionamos a los anticuerpos, ¿a partir de qué semana aparecen? Los anticuerpos de por sí altos van a darse a entender a partir de la segunda semana, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, a partir de la segunda semana es que vamos a evidenciar, pues, la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Contra el leptospira, ¿no? Entonces eso también es importante mencionarlo o hacer referencia, ¿no? Entonces los laboratorios, ¿qué tipo de muestras podrían recibir para hacer lectospirosis? Muy bien, muestras de sangre, muestras de líquido cefalorraquídeo y finalmente sería la muestra de orina. ¿No? Entonces ahí nos describen muy bien la ayuda que tienen las pruebas de la serología. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del diagnóstico? Nuevamente, la microscopía, pero ustedes acaban de ver que la microscopía con el cultivo y todo ello es un crecimiento muy lento, ¿no? En leptospira, los cultivos de sangre, líquidos cefalorraquídeos me pueden tomar de 7 a 10 días, su orina después de la primera semana. ¿M? La inoculación en el conejo también se podría hacer, las técnicas de los anticuerpos aglutinantes, técnicas de pruebas moleculares. Aquí el paciente va a tener que ir el paciente debería recibir tratamiento con la penicilina. Miren, el antibiótico de la penicilina, que para las otras bacterias resulta siendo resistente, para el leptospira es el tratamiento de elección, ¿no? Acompañado también de doxiciclina, ¿no? Son las terapias que el paciente debería recibir en cuanto a los cuadros de lectospirosis. Finalmente tenemos a borrelia que es una enfermedad transmitida pues, por las garrapatas,
por los piojos. Hubo fiebre recurrente que se manifestó durante la Segunda Guerra Mundial y también es de distribución mundial, ¿no? Y aquí tenemos a dos especies, la Borrelia recurrentis y la Borrelia burgdorferi. Entonces, si mencionamos a Borrelia recurrentis, tiene características de que es de forma espiral irregular, ¿ya? Es móvil por flexión y rotación y se colorea muy bien con la tinción de Wright, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿no? Es una bacteria microaerófila, sensible a la desecación y a las radiaciones UV, se cultiva en medios con suero de conejo y de sangre y que tienen un desarrollo lento, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que con Borrelia hay dos situaciones, la fiebre recurrente epidémica o si es la fiebre recurrente endémica. En la epidémica el vector resulta siendo el piojo del cuerpo y el reservorio es el hombre. En cambio, en la epidémica puede ser la garrapata blanda, ¿no? El vector. Y en cuanto al reservorio, pues están los roedores, los pequeños mamíferos y la garrapata blanda, ¿no? Entonces la borrelia, como mencionan acá, puede invadir y se elimina por la saliva y excretas. Y también afecta a los roedores y a los humanos, ¿ya? En cambio, con el piojo, dice, el piojo del cuerpo se transmite de hombre a hombre, solo invade la hemolinfa, no se transmite por la picadura ni por las heces, sino por aplastar a este piojo. Entonces ahí se habla pues de la infección de la fiebre recurrente epidémica, ¿no? Los cuadros clínicos en ambos casos son similares, ¿no? Por eso dice que el paciente puede presentar 3 días de fiebre, dolores musculares, petequias, una hepatoesplenomegalia, pero puede también hacer periodos de no fiebre, que pueden ir dentro de 5 hasta 10 días. Entonces, todos esos puntos hay que tenerlos en consideración. Si nos mencionan aquí el diagnóstico, se ve pues, tranquilamente con las muestras de sangre, haciéndoles una lámina periférica, ¿no? Y uno tendría que hacer la búsqueda de las espiroquetas. La otra opción es, dice, anticuerpos por ELISA, pero hay que también tener en cuenta de que podría darnos falsos positivos, ¿no? Con la enfermedad de SIDA, ¿ya? Y bueno, el tratamiento que pueden recibir este tipo de pacientes es tetraciclina, cloramfenicol y penicilina, ¿no? Entonces esa es la borrelia recurrente. Ahora, ¿qué pasa con Borrelia burgdorferi? Esta tiene una amplia distribución, se le conoce desde el año 1977 como la enfermedad de Lyme, ¿no? Y aquí la característica es que son espiroquetas muy largas, ¿no? Entonces ahí tenemos en la Borrelia burgdorferi, la afectación, aquí por ejemplo está dado con qué, con el eritema migratorio. Este eritema migratorio que primero aparece en el tronco y que después esta se va a ir apareciendo pues ya en brazos, en miembros inferiores, pero el primer lugar en aparecer va a ser en donde sucedió la picadura. Es ahí donde va a aparecer en primer lugar y de ahí va a comenzar a diseminarse, ¿no? Esa es Borrelia burgdorferi. Entonces es transmitida por la garrapata dura que se llama SODE, ¿no? Y si es que hay una afectación local, solamente vamos a ver el eritema, zona de la picadura. En cuanto a que si se transmite de forma sanguínea, dice, sí puede suceder, por eso es que estábamos viendo que este eritema migratorio no solamente se va a quedar en la zona del tronco, decíamos que se va a mover en otras zonas como en los brazos, ¿no? También puede estar en los muslos, en la espalda, y esto es el tema migratorio, ¿ah? Tengan consideración de ello. En cambio, las tardías, estas pueden localizarse dando una afectación articular y a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la misma manera es a través de la serología, ¿no? Ya sea con técnicas de ELISA o Western blot, puede ser alguna de las opciones o quimioluminiscencia también, ¿no? Siempre y cuando pues lo tengan dentro de su
paneles, ¿no? En cambio, aquí el tratamiento que recibe el paciente también, ¿no? Miren ustedes, se ponga amoxicilina, doxiciclina, ¿no? Mientras que la leptospira, la penicilina era nuestro tratamiento de elección. Muy bien, entonces esto era lo que quería mostrar con respecto a las espiroquetas, corresponden a leptospira y borrelia. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. Todo claro, doctora. Ok, bueno. Bueno, entonces si no hay nada más que decir, miren, ya son las 11 de la noche. Bueno, entonces revisen, por favor, lean bien, lean bien. Entonces más o menos por ahí habrán uno que otro casito, como siempre, para la evaluación. Hasta aquí es el examen. No se vayan a olvidar, por favor, todavía estoy a la espera que me digan para cuándo va a ser el examen, porque acuérdense que yo tengo que separar las aulas. Tiene que ser la otra semana. ¿Ya? Entonces, yo estaba pensando que sea ese próximo martes, así como hicimos la vez pasada, o en todo caso el próximo miércoles, ¿no? A más tardar. Pero ya necesito urgente la confirmación para ya ir separando las aulas, ¿ah? No se me vayan a olvidar. Bueno, entonces si es que no hay por ahí alguna pregunta, entonces hemos